Mumia. Yo soy Fabio Gelfi de CGIL Lombardía y como dijo Gabriele, les agradezco por llamarme aquí para ser de moderador que en esta mesa redonda que aborda, digamos, una perspectiva más política de los CES, o sea, de la representación transnacional de los intereses de los trabajadores en las empresas transnacionales. Yo no quiero perder tiempo, quiero dar espacio a las ponencias, no me explayaré en preámbulos, pero solamente quiero aludir a dos temas que me parecen importantes. Son temas que se refieren a los CES, que son organismos que viven debido a una organización político-institucional con la Unión Europea, con un problema de estos años, un problema que surge de la crisis, una crisis muy dura que destacó cómo el nivel continental y transnacional del manejo de determinados temas y estrategias es uno de los principales motivos de la mayoría de los problemas existentes. En este contexto, yo creo que los CES representan un caso de evaluación y representan también una prioridad estratégica del sindicalismo, o sea, la transnacionalización de la coordinación de las relaciones sindical, transnacionalización de la capacidad de edificar una red que pueda generar una cohesión sindical cada vez mayor y también una trayectoria sindical europea efectiva. Sin embargo, en mi opinión, todo ello no puede desviar nuestra atención del aspecto concreto de determinados temas del funcionamiento, por ejemplo, de los CES, que van mucho más allá que una función política. Tenemos que centrarnos en problemas de acción sindical en ámbito transnacional. Por ende, hay que contextualizar los CES. Y en las encuestas que vieron ayer se presentaron los resultados y pudieron notar que existen algunos problemas conocidos, por supuesto, y que evidencian la persistencia de determinados obstáculos a afrontar. Para constituir un CE y el funcionamiento de una representación es necesario, de este tipo, es necesario adquirir información sobre la estructura y el perímetro de la multinacional. Es necesario tener información, el ADN de las organizaciones sindicales que podrían colaborar a escala transnacional, coordinándose en el ámbito de las federaciones sindicales del sector. Y también es necesario implicar a los representantes de los trabajadores efectivamente en los procesos para que sean ellos mismos actores de la coordinación. Esto es muy importante, se puede manejar, pero es difícil de actuar porque falta formación, sindicalización en los CES europeos. Y sobre todo es importante implicar a representantes de trabajadores de multinacionales operantes en sitios no sindicalizados. Esto también es muy difícil. No es un caso aislado. El CE sí puede existir, ¿no? Es un reto para el sindicato.
representando a trabajadores que no estén relacionados con sindicatos oficiales. Y este es un problema que nuestra perspectiva quiere abordar. Y otros, entre los otros problemas, por ejemplo, es importante entender que las multinacionales operan en sectores y ámbitos de producción o venta distintos, lo que produce un contexto de multisectorialidad que obviamente tiene que reflejarse luego en el C de la multinacional. Esto también, como digo, es una dificultad a la hora de coordinar, a la hora de afrontar la transversalidad, armonizar las estrategias industriales, porque se trata de intervenir en contextos culturales diferentes y también en formas de representación diferentes, federaciones distintas respecto de la afiliación europea, por ejemplo, a escala nacional también. Todo ello es muy técnico, digamos, ¿no? Es un problema técnico, pero digamos que el aspecto técnico es un poco superficial porque subyace la política, el problema político a todas estas dificultades. Y aquí planteo mi pregunta y a la que me gustaría se contestara sintéticamente. Enfocando aspectos concretos, aspectos que aborden lo técnico, pero sin olvidar lo político en ningún momento. ¿Cuál es su opinión? Y me estoy dirigiendo a Marina y luego también a los otros del panel. ¿Cuáles son las respuestas que hay que dar desde el punto de vista operativo y estratégico a todo esto? Respuestas prácticas que son muy importantes para la estrategia sindical. Marina, de CES, la primera ronda, 3 minutos de respuesta, por favor. Buenos días a todos. Gracias por invitarme. Seré directa en mi respuesta. Cuando se trata de CES europeos, de representación de los intereses de los trabajadores a escala multinacional, una de las respuestas fundamentales que se puede dar a la pregunta de Fabio es consolidación y vigilancia sobre la implementación real y efectiva de la legislación europea existente. En esto podemos contar con una legislación europea que de hecho crea un nivel de intercambio y de participación para los trabajadores en un contexto que es muy complejo y muy amplio y que se mueve muy rápidamente, más rápido que el mismo sindicato. Es una legislación relativamente innovada y que en la reglamentación que la Unión Europea brinda sobre los derechos de información y consulta tiene aspectos, rasgos muy ventajosos y significativos. Claro que la directiva no es el mejor de los instrumentos posibles. La aplicación de la directiva no ha sido totalmente satisfactoria para solucionar determinadas situaciones y para hacer efectivos los derechos de los trabajadores. Y digamos que un primer pilar
como decía al principio de mi intervención, es precisamente velar por el funcionamiento y la aplicación de la herramienta legislativa y también el control sobre las responsabilidades, o sea, controlar quién es que tiene que hacer cumplir con los derechos y en las negociaciones de los acuerdos. Entonces, la ayuda por parte de la CES, respaldo, tiene que ser una vigilancia sobre la aplicación de la legislación. Las prerrogativas de la legislación no tienen que quedar papel mojado y para eso es necesario respaldar fuertemente a los actores que se ocupan de su aplicación. La primera clave de interpretación y el primer nivel de acción, en mi opinión, repito, es la consolidación de la coordinación entre representación de los trabajadores. Y cuando se habla de multinacionales se trata de realidades complejas. No todas estas realidades están representadas de forma satisfactoria en el CE, aunque la nueva directiva brinda esta posibilidad. Y en especial es importante una coordinación, diría que es fundamental una coordinación en los casos de reajustes, de reestructuraciones y también para adelantar los cambios, para anticipar los cambios, para que los derechos de información, consulta y participación en las multinacionales puedan ser realmente ejercidos. Gracias, Marina, por esta contextualización de la perspectiva de la CES. Ahora la palabra a Fausto. Se habla de multisectorialidad y coordinación. El punto de vista de la Confederación en que digamos, el valor es la confederalidad como CGIL. Es fundamental entender el papel de un actor nacional que coordina sectores, precisamente cuando es necesario coordinarlos a escala transnacional. Bueno, es inevitable que la dimensión multisectorial complica la actividad de establecimiento, contratación y negociación con las empresas, porque contempla la necesidad de unir actores distintos, implicar a sujetos con titularidad diferente intervienen en ámbitos contractuales diferentes. Además, para la coordinación europea, el problema también es relacionarse con las federaciones europeas del sector, ellas mismas estructuradas de forma diferente entre ellas. Así que desde este ángulo, la reflexión de FILCAM es una reflexión útil también para una elaboración confederada de todos los sindicatos a escala italiana y más en general a escala europea, precisamente para entender cómo intervenir con las empresas multisectoriales y coordinar mejor la actividad sindical en estas empresas, considerando toda la complejidad existente que acabamos de mencionar. El punto al que quisiera contestar en poco tiempo es simplemente. A mí me parece que en el caso de estas empresas, y también lo demuestran los casos que se mencionaron ayer, que se presentaron ayer, la necesidad de consolidar los mecanismos que la directiva prevé
materia de información, consulta y participación de los trabajadores en la vida y las elecciones de las multinacionales, en estas empresas es una necesidad muy fuerte, porque realmente aquí, más que en otras empresas, el proceso de organización, reorganización, replanteamiento de misiones productivas, ámbitos laborales, cambia constantemente, evoluciona constantemente. Yo creo que sin consolidar nuestra capacidad de crear rápidamente los instrumentos europeos que la directiva nos permite realizar, nuestra capacidad, la capacidad del sindicato, de la representación a escala corporativa y de las federaciones del sindicato europeo de contestar rápido a los cambios siempre llegará después respecto de la dinámica de las empresas y de sus procesos decisorios. Entonces, es importante, en mi opinión, reflexionar sobre la aplicación nacional de la directiva, las transposiciones nacionales, la necesidad de que los parlamentos y los poderes fuertes de cada país empiecen a intervenir, no solo para transponer o para acoger la normativa nacional, las directivas europeas, sino también para tomar iniciativas autónomas de consolidación del corpus de derechos que de momento simplemente está en el papel. Y todo ello a mí me parece muy importante para nosotros. Es algo en que tenemos que hacer hincapié como federaciones nacionales de sector y también como sindicato europeo. Creo que es necesario esto, sobre todo sobre temas como precisamente es el trabajo de sindical en la multinacional. Hace falta un compromiso más concreto y más directo, que no puede ser solamente de las federaciones europeas. Tenemos que trabajar con los parlamentos, con los diputados. Estoy pensando ahora en Cercas, el parlamentario español que está trabajando con los derechos de información que pueden anticipar los cambios de las empresas. Tenemos que trabajar hacer hincapié en la posibilidad de que los trabajadores puedan participar en las elecciones de reorganización y reestructuración de las empresas multinacionales. Este es un trabajo, en mi opinión, que tiene que encontrar la dimensión del sindicato europeo, una concreción y una eficacia que no conocemos todavía. Muchas gracias. Ahora vamos a llamar a otra persona que es crucial en la coordinación internacional, la Federación Europea, EFAT, Justin Howard. ¿Cómo ves el encararse de manera sistémica con estos problemas técnicos, pero también políticos y sindicales? Muchas gracias. Primero, quiero agradecerle a todos los que han organizado esta conferencia y me gustaría también decir unas cuantas palabras, unas reflexiones por parte de la Unión de Confederaciones Europeas. No sé cuánto tengo, muy pocos minutos. Bueno, necesitaría 2 minutos más. Yo creo que ocuparse de los CE es un trabajo muy, muy dificultoso. Incluso también en un sector solo. Y claro, si hay más sectores involucrados, se vuelve aún más difícil. Yo he trabajado muchos años con los CES. Me acuerdo unas veces en que hemos tenido problemas en el sector químico con Peter Match, que por cierto se acuerda de esta cuestión. Y Peter nos había indicado unos cuantos problemas en este sector y nosotros hemos intentado encontrar unas soluciones.
por un punto de vista personal, tenemos 25 empresas que se ocupan del sector del turismo y que tienen los comités de esas empresas. Pero hay 7 de esas empresas a las que deberíamos hacer mucho más. 5 de esas empresas no sabemos lo que está pasando. Y hay 10 de esas empresas que trabajan en sectores multisectoriales, así no solo en el turismo. Eso solo para daros una idea de lo que está pasando. ¿Cómo nos encaramos con los problemas que tienen esas empresas? Tenemos en general más de 100 empresas extranjeras y nosotros normalmente nombramos un coordinador para cada sector, un coordinador que es una persona que trabaja normalmente en los sindicatos y que se encuentra en la sede central de la multinacional, donde está el directivo central. Y son ellos que se ocupan de preparar el trabajo, tener contactos, ponerse en contactos con el directivo central, hacer unos mítines de seguimiento. Así que tenemos unos casos en los que todo eso funciona muy bien. Gabriele, por ejemplo, coordina muy bien los CES. En Compass pasa lo mismo. Tenemos el Club Mediterráneo, a donde nuestra compañera Cristian coordina todo muy bien. Así que en unos casos este trabajo funciona muy bien, en otros casos no. Así yo creo que es fundamental tener una coordinación muy fuerte a todos los niveles, nacionales, internacionales, europeos, para encuadrarnos con esos problemas sectoriales. ¿Cómo no nos organizamos? ¿Cómo organizamos esa coordinación multisectorial? Normalmente lo hacemos de esta forma. Hay una empresa en la que se necesita crear un comité de empresa. Las federaciones sindicales europeas analizan cómo está estructurada la empresa, en qué estados están presentes las federaciones a las que están afiliadas. Eso es algo que ya he dicho que se hizo en muchos casos. Muchas veces lo hacemos nosotros, pero otras veces hay otras federaciones que se ocupan de otros sectores. Por lo que se refiere a la base de datos, yo creo que sea una cosa muy importante, y me gustó mucho lo que Rome que nos presentó en relación a los comités de empresa, su ponencia, porque esos datos son muy importantes. Pero nosotros sabemos que los datos cambian siempre y bueno, no es fácil crear bases de datos en relación a los CES. Nosotros lo hemos intentado, pero sin éxito. Es un trabajo por el que se necesita mucho tiempo y hay que ponerlos al día. En mi sector hemos intentado hacer un mapeo de las cadenas hoteleras en Europa para ver a dónde estaban, a dónde son las empresas afiliadas, cómo están representadas. Y no es un trabajo que tuvo mucho éxito. Es bastante difícil tener datos coherentes y ponerlos al día. Así que quiero concluir diciendo que la base de datos sí es algo positivo, pero en muchos casos no se puede crear. Yo creo que sería mejor recopilar datos en relación a específicos en relación a las empresas multinacionales cuando debemos encararnos con un problema específico. Por lo que se refiere a la coordinación multisectorial, tenemos casos interesantes. En mi sector del catering, por cuenta ajena, hay empresas europeas que trabajan en sectores diferentes. Muchas veces también se ocupan esas empresas de otros sectores como la limpieza o también de comida. Y
en todas esas empresas tenemos los comités de empresas, pero no estamos seguros de que todos los subsectores sean bien representados, y por eso hemos empezado a dialogar con Uni Europa para darnos cuenta de si existen los comités de empresas también en los subsectores, y queremos agradecerle a Marín por su trabajo de reestructuración que está llevando a cabo, y estamos planeando un meeting para hablar de este tema. Y vamos a invitar en esta reunión a los miembros del comité de empresas. Muchas veces tenemos problemas administrativos y técnicos, pero debemos encararnos también con esos problemas. Y debemos también hacer un utilizo político de los CE. Normalmente están allí para ayudarnos, para proteger los derechos de los trabajadores, pero debemos también estar seguros de que se utilizan las informaciones justas para luchar en contra de las reestructuraciones. Muchas multinacionales utilizan la crisis para disminuir la plantilla, y los comités de empresas deberían proteger los derechos de los trabajadores. Es también importante utilizar los CEs por un punto de vista político para que se utilicen la mayoría de los trabajadores. En muchos sectores hay una organización que no funciona muy bien, sobre todo en unos países específicos, en Europa Central, en el este también. Y eso hace que los comités de empresas por ahí sean bastante débiles, así que deberíamos utilizarlos más por un punto de vista político y para que protejan los intereses de los sindicatos. Las empresas multinacionales, las federaciones sindicales globales están haciendo algo en esa dirección y ya han llegado a unos acuerdos, han alcanzado acuerdos en relación a estos temas. El trabajo de los sindicatos a nivel global es muy interesante también en relación a lo que hacen los comités de empresas. Y yo creo que debemos también soportar los temas de carácter global. Otro tema importante son los recursos. En más de 100 CES solo tenemos un funcionario en el secretariado que es responsable. Yo trabajo en el sector turístico del turismo, a donde hay más de 20 empresas. Nos ocupamos de política social, y el trabajo que normalmente hacemos en relación a los CES va mucho más allá de lo que debemos hacer, en el sentido de que tenemos mucho trabajo. Y para terminar, deberíamos debatir cómo utilizar los recursos humanos y cómo también obtener recursos financieros que puedan ser útiles a nivel europeo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Kerstin. Yo creo que en tu ponencia has hablado de un elemento central en la estrategia de los sindicatos, y creo que las organizaciones sindicales nacionales afiliadas a las organizaciones europeas del sector están de acuerdo con lo que has dicho, y por eso ahora voy a dar la palabra a Hélène Debé de CFDT, secretaria del sector
sector para que exprese su opinión en relación a este tema y en relación a lo que dije yo al comienzo de la asamblea. Buenos días a todos. Hemos hablado de muchos casos, sobre todo de los casos legislativos, problemas legislativos que debemos mejorar, pero yo quiero subrayar unos aspectos que me parece no se hayan solucionado y sobre todo eso depende de nuestra voluntad colectiva, individual, porque debemos hacer muchas cosas todos juntos. Los comités de empresas europeos se están desarrollando muy despacio si comparamos su desarrollo al desarrollo de las multinacionales, pero me parece que eso ya lo hemos debatido muchas veces, sobre todo en el ámbito de ese seminario aquí en Florencia. Así me gustaría hablar del compromiso colectivo, de la voluntad a la que me referí antes. Y son dos los temas a los que me refiero. Actalis representa un ejemplo, es una empresa en la que no se ha tenido éxito en la creación de un CEE y nosotros hemos hecho un buen trabajo para que se crease, pero bueno, hemos recopilado las firmas, hemos enviado una carta a los managers de España y de Francia, pero al final los sindicatos no han conseguido crear este comité de empresas. Bueno, por eso intentaré proponer unas soluciones, decimos, no hablar de los problemas. Para nosotros sería muy interesante ponerse en contacto con los italianos y también con los españoles para intentar crear un grupo de trabajo. Somos nosotros que vamos a explicar las cosas. EFAT nos ayudará en la creación de esta red, pero claro, debemos también desear crear esta red, que podría ser una red operativa, para que los trabajadores puedan hablar y darse cuenta de los retos con los que deben encararse. Estaba hablando de Actalis, una multinacional, un caso francés y también italiano, pero tenemos también los mismos problemas con Intesnac, Belvedere, otras empresas. A lo mejor deberíamos crear una política para solucionar esos asuntos. Otro punto, una pregunta. Para el trabajo temporal, debería ser un tema a debatir todos los días. Y quiero subrayar que el comité de empresa puede ser un instrumento muy interesante, muy útil para llevar a cabo, para solucionar el problema del trabajo temporal que afecta a muchas personas que trabajan en las multinacionales, en el sector agroalimenticio. Tenemos este problema en el sector de la agricultura en general. Bonduelle, que es una empresa francesa, que es una multinacional, pero ahora, porque como sabemos todos, es una cadena compleja. Eso debería ser un punto en el orden del día del comité de empresas. Y cuando se habla de RSI, la responsabilidad social de empresas, RSE, se deberían también tratar esos temas.
y también deberíamos tratar de los convenios colectivos y de los problemas del dumping social y otros problemas que afectan a todas las empresas en este sector. Cómo crear alianzas más fuertes para progresar con la misma rapidez de las multinacionales y crear una estrategia política eficaz como la que tienen las multinacionales. Y aquí termino mi ponencia. Merci Hélène de ton intervention. On passe à un autre pays, mais toujours à niveau des fédérations. Scusate, passiamo a un altro paese. Ahora pasemos a otro país, Köln, Dries, Bélgica, el BC. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves esta estrategia o cómo ven esta estrategia? La estrategia, digamos que la mayoría de sus elementos ya han sido mencionados, no es necesario repetir. Los sectores media y CT, digamos que concentran todos los sectores y los problemas de los otros sectores. Las personas que trabajan a nivel internacional trabajan en varios niveles de dirección en Finlandia, en Bélgica. O sea, que se trata de empresas internacionales existentes, reales. El dueño está fuera del país, pero la dirección puede ser en cualquier lugar en el mundo. Por eso es multisectorial. Existe el sector de servicios, el sector de comercial. El año pasado hemos intentado establecer alianzas, transfederaciones para encontrar una línea común. Y también en los últimos años invertimos información porque en el sector ICT los sindicatos son muy débiles y desafortunadamente esta es la situación. Por eso a nivel nacional tenemos que crear sindicatos que puedan actuar a escala internacional. Nos encontramos en una situación que, como ya se ha dicho ayer, es necesario intervenir a escala internacional para que los sindicatos nacionales puedan beneficiarse de nuestra acción. Por eso, cuando yo considero todos los aspectos prácticos, se me ocurren algunas reflexiones. Tenemos que pensar en nuevas estrategias. Digamos que ya existen los instrumentos a disposición, ¿no? Ya se habló ayer de los bancos de datos, la participación de los trabajadores es muy importante y son instrumentos ya existentes. Y yo creo que la Confederación Europea es el único órgano que tiene herramientas operativas reales. No es nuestra prioridad tener nuevos instrumentos, pero si consideramos las cifras, tenemos 1.400 y pico compañías que no están organizadas todavía. Habrá algunos cientos que no conocemos todavía. Entonces, lo que digo es que tenemos que hacer hincapié en la organización a partir de ahora. Cuando reflexiono sobre los aspectos concretos durante mi trabajo diario, veo que son algunos aspectos importantes que tenemos que tener en consideración a partir, digamos, de algunos aspectos psicológicos.
Es importante la forma en que nos dirigimos a las federaciones europeas. Es muy importante. Antes de recibir la formación en este campo, puedo decir que la historia de Bélgica tiene unos rasgos particulares. En Bélgica se hablaba de sindicatos centrales. En los primeros años del siglo XX existían federaciones locales, sindicatos locales emergentes, organizados a escala local, democráticos, orientados hacia los trabajadores. Pero el problema fue que intentaron formar organizaciones nacionales y se llamaron federaciones, con el mismo término, digamos, que se utiliza para indicar las federaciones europeas. Pero digamos que nosotros somos algo diferente, cooperamos, decidimos conjuntamente cuál será nuestra acción, nuestras actividades, la forma de utilizar el dinero. Digamos que el proceso decisorio era un proceso que tenía lugar a nivel local. Entonces, también en un país pequeño como Bélgica, se encontraba en dificultad. Y digamos que se mezclaban opiniones, se mezclaban experiencias. Ahora, lo que yo creo que es fundamental es uniformar, es allanar las divisiones. Antaño en Bélgica todo el mundo tenía que adaptarse a una situación local que ha creado aislamiento, pérdida de afiliación, de afiliados. Y por eso al final en Bélgica se decidió dejar de ser federaciones para ser sindicatos nacionales. Ahora las juntas a escala nacional deciden y se elige a escala local la persona que va a decidir, que va a tomar las decisiones a escala central. O sea que, digamos, hubo un cambio, una adaptación a medida de que cambiaba la clase emprendedora, las empresas, y de la misma forma adaptamos nuestro estado de bienestar a la situación que iba cambiando. Yo creo que la historia de Bélgica puede enseñar algo a la historia actual de las federaciones europeas. No sé si me entienden. O sea, nosotros tardamos 40 años en Bélgica para llegar a nuestra organización actual. Espero que no tardemos otros 40 a escala europea, pero lo que tenemos que hacer para alcanzar nuestra forma óptima es permitir adaptarse a las federaciones a un contexto más amplio. Hay que entender claramente que la toma de decisiones ha cambiado en sus modalidades. Que dar prioridad a elecciones locales puede mermar la importancia de la participación a escala europea. Entonces, yo creo que podemos trabajar localmente, haciendo hincapié en la uniformación y la consolidación y sobre todo la adaptación al nuevo contexto. Yo aprecio mucho el trabajo de los departamentos nacionales y no quiero menospreciarlos, pero nosotros queremos cooperar demasiado con
sin respeto, sin cumplir con determinados criterios, por ejemplo, con la capacidad de las federaciones de hablar más de un idioma, ¿no? O sea, que no podemos pensar poder ser eficaces en una empresa multinacional sin apostar por una dimensión internacional y conservando únicamente o haciendo hincapié, consolidando únicamente una posición local y nacional, ¿no? Cuando hablamos de cómo organizarnos, realizamos 8 o 9 seminarios en los últimos 3 años, dijimos que queremos un comité de selección de los CES y los funcionarios debatieron sobre el tema, ¿no? Cómo llevarlo a la práctica, cómo realizarlo. Pero el motivo de los seminarios que celebramos fue convencer a los funcionarios sindicales de que necesitaban la ayuda y el respaldo de los sindicatos europeos. Eso parece descontado, pero hay gente, digamos, hay estructuras que no lo entienden, que no se enteran, ¿no? Que creen que no es necesario. O sea, considerando todo ello y también con vista al futuro, yo creo que tenemos que estar listos para tener el compás con las empresas. Tenemos que saber cómo evolucionan las empresas y organizarnos en vista de los próximos 10 años. Stai parlando di una sfida che non... Estamos hablando de un reto enorme, yo diría el verdadero desafío. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y también con la dimensión psicológica de este cambio que es determinante. Y ahora voy a dar la palabra a Francisco Villarón, nuestro compañero español, porque por un punto de vista del Secretariado General de una confederación del papel implicado en la coordinación europea de la red del sector, pueda expresar su opinión. Buenos días a todas y a todos. Yo quiero iniciar mi intervención prácticamente haciendo una reflexión a la pregunta que el moderador nos hacía de entrada e intentando limitarla a esos 3 minutos. Tendría que ser una respuesta muy concreta. Espero poder conseguirlo. Y quiero empezar diciendo que la primera respuesta es estar hoy aquí. El propio proyecto Mumia es la primera respuesta. ¿Por qué? Os lo digo como responsable máximo político de una organización que hoy tiene la oportunidad de estar aquí y que muchas de las reflexiones que estoy haciendo no las hubiese hecho. Primero tenemos el propio estudio que nos sitúa en una determinada realidad y que nos obliga a tenerla en cuenta. No la hemos tenido en cuenta. Tener en el momento que vivimos individualmente en los países y Europa, en España, yo difícilmente hubiese podido pensar, y hoy lo pienso, lo reflexiono, que la directiva es un derecho que hay que exigir a las empresas nacionales que tienen la obligación, pero en solo un año en nuestra federación, nuestras organizaciones, las organizaciones nacionales, hemos estado implicados en 3 huelgas generales. La crisis pone en orden los problemas y los trabajos y le da unas determinadas prioridades, ¿no? Y no es que tengamos voluntad de no hacer determinados trabajos, sino que otras obligaciones muchísimo más reales, problemáticas, instantáneas, hacen que otros problemas, otros trabajos, otros objetivos no sigan estando en ese primer nivel de exigencia. Esa sería mi primera reflexión, que me hace hacerla esta oportunidad por eso del acierto y de la respuesta.
Yo estoy convencido de que la crisis tiene muchísimas cosas negativas, sobre todo para el mundo del trabajo, para la sociedad. Pero nos obliga también a buscarle, en ese afán de buscar solución a los problemas, a encontrar en algunos determinados momentos posibilidades para avanzar en otros. Quiero poner algunos ejemplos de cómo funciona. Nosotros somos un país pequeño, con empresas no muy grandes. En sectores como el turismo hemos avanzado en grandes concentraciones de empresas hoteleras, y en este momento en España tendrían obligación de tener comité de empresa europeo en el ámbito del turismo, las cadenas hoteleras, no menos de 6. Sin embargo, por más que insistimos, las empresas españolas no son muy dadas a escucharnos. La crisis le está obligando a otras necesidades. Nosotros hemos tenido ahora una negociación muy fuerte, muy potente. Hemos llegado a acuerdos dolorosos, pero que los planteamientos que nos ponían las empresas eran aún mucho peores. NH es una empresa que está en Europa, es una cadena hotelera de capital mayoritario español. Siempre se mantuvo, no en la confrontación, pero sí en la distancia, en las relaciones con las organizaciones sindicales y en la voluntad de avanzar en el diálogo social, en el diálogo europeo, ¿no? Constituir el Comité de Empresa Europeo, así mayoritariamente. La cadena Meliá, una gran empresa española también de turismo, pues tiene la misma actitud. Yo he sido empleado de la cadena Meliá 36 años. Tengo una relación personal, política con la alta dirección. Sin embargo, siempre han sido reacios. No tienen temor a que el no cumplir le pueda repercutir negativamente. No hay una exigencia, posiblemente por nuestra parte también menor. El Gobierno no les insta ni les obliga en ninguna dirección, y eso hace que esto esté, de alguna manera, en esa reflexión que yo apuntaba, un poco en segundo nivel de nuestras exigencias. Yo estoy convencido de que las empresas que nos necesitan para determinadas cuestiones, en sus problemas, que las crisis les llevan a ellos, nosotros estamos en la obligación como organización de ampliar nuestro ámbito de actuación y exigir lo que son sus obligaciones. Si nos necesitan para unas cosas, nosotros necesitamos que entiendan, sobre todo porque estoy convencido de que si hubiésemos tenido una relación de diálogo permanente de ese derecho que tenemos de información y consulta, hubiésemos podido abordar los problemas actuales de una manera diferente. Hubiésemos tenido todo ese planteamiento con anterioridad, esa información nos hubiese servido para que los trabajadores la tuviesen, tengan la realidad de la situación de la empresa y tener una reacción diferente a cómo se han producido estos hechos. Yo creo que eso sería lo fundamental, y después no dejarlo solamente en una reflexión, sino en un compromiso de voluntad política de las organizaciones nacionales. La Unión Europea está cuestionada por los países individualmente y por la ciudadanía. Y no lo digo en España, que posiblemente donde España ha pasado a ser posiblemente el país más europeo hace 15 años, a este momento ser posiblemente uno menos europeo, ¿no? Lo digo en términos estadísticos. Yo al contrario, yo soy hoy más europeo que era hace 15 años, porque estoy convencido que la solución a nuestros problemas no viene por menos Europa, sino más Europa ciudadana, donde participen mucho más los ciudadanos, donde la democracia sea más participativa, la información, y eso nos permita, lógicamente, abordar los problemas con, diríamos, con más realidad y mayor verdad, ¿no? Esa es la situación. Después hay una cosa que no quiero olvidar y que creo que también, aunque no tenga, ayer se mencionó a lo largo de las intervenciones, pero yo creo que la crisis le vamos a sacar conclusiones también positivas, no, estamos obligados a ello, y a las tragedias también.
Ayer hablábamos de la tragedia de Bangladesh. Hay determinadas cosas que empresas, lo digo también porque hay empresas españolas multinacionales implicadas que han participado en ese tipo de explotación del trabajo, que si tuviésemos información, consulta, de las condiciones que hay en otros trabajadores, donde esas empresas propician esas condiciones de trabajo, también tendríamos la obligación de intervenir a priori para que esas tragedias no ocurran. Esa es una situación que el instrumento que tenemos no es otro que los comités de empresas europeos, no es otro. Con lo cual me quedan dos cuestiones, porque no quiero tampoco abusar del tiempo, sé que no hay mucho. Primero, agradecer a los compañeros Gabriele personalmente la posibilidad que nos han permitido estar aquí, porque nos enriquece este trabajo. Asumir el compromiso político de mi organización en el ámbito nacional con las organizaciones nacionales de mi país a que este compromiso sea permanente, y felicitaros por el proyecto y felicitaros por la ciudad que habéis elegido para realizarlo. Muchas gracias por vuestra hospitalidad. Passiamo immediatamente. Damos la palabra ahora a nuestro huésped, al huésped de esta iniciativa de la organización que está a la base de este proyecto, que hizo un trabajo muy importante, Giuliana Messina de Fincam. Muchas gracias primero a todos y a todas, como lo dije antes, por su presencia, por su participación activa en esta iniciativa. Y quiero agradecerle en particular a Francisco, porque me dio la posibilidad de expresar que uno de los elementos constructivos y propositivos para solucionar ese problema como FICAM son también las iniciativas como estas, los proyectos que permiten juntar diferentes personas para reflejar en relación a muchos temas y que permite una colaboración concreta, porque se puede ver también en los logotipos de los programas el número de los socios. No es simple juntar todos estos socios para reflexionar sobre esos temas y para buscar saberes, conocimientos comunes. Así que yo diría que uno de los elementos en los que nosotros creemos es esto. Y como estoy hablando como una federación de categorías, así que nosotros consideramos como el último anillo del sector, los que se encaran con los trabajadores y que deben construir ese tipo de cultura europea, intentando aumentar la participación de los trabajadores, porque los compañeros y las compañeras italianas, por cierto, reconocen una frase de un músico, de un cantante que dice democracia y es participación. Pero también es verdad que la democracia se hace más fuerte y más eficaz debido a los conocimientos, y si queremos que la participación, que es democracia, sea más eficaz, debemos implementar el nivel de los conocimientos. Así como propuesta concreta, nosotros en el ámbito de una crisis que, como hemos dicho muchas veces, obliga a la gestión de emergencia de los problemas, y por eso pone en segundo nivel iniciativas como estas. Por eso nosotros hemos decidido activarnos con iniciativas que sean anticíclicos, porque
creemos que se puede salir de esta crisis con una política anticíclica y no estamos de acuerdo con la austerity, con los cortes indiscriminados, y por eso hemos destinado una parte del Producto Interior Bruto a la formación de nuestra confederación, a la formación, a la capacitación. Así que la formación en sectores específicos, como la directiva para la creación de los CEE, transnacionalidad y transsectorialidad, es un elemento. Como sabemos, el tema de los recursos es un tema un tema muy importante para todas las organizaciones, pero decía que como todos creemos que también esas iniciativas nos permiten fortalecer las relaciones y también ampliar las negociaciones, nos estamos centrando en esos aspectos porque queremos de una forma encararnos de forma directa dos de los problemas que ya surgieron en las ponencias antecedentes. El primer es el hecho que nosotros nos desarrollamos más despacio con respecto a las multinacionales. Los cambios se verifican más despacito y nosotros ¿por qué? ¿Y por qué pasa eso? Porque tenemos mecanismos democráticos y para ser más rápidos se necesita conocer de forma mejor los mecanismos e invertir en la formación en todos los niveles, porque eso permite construir, decimos, las decisiones de forma más rápida. Otro problema, otro aspecto crítico es la debilidad que tienen los CEEs en la negociación. Y eso en relación a la directiva, porque son organismos de consultación con una dimensión limitada. Eso es verdad, pero también debemos considerar, por ejemplo, que aquí en Italia, y me refiero a los sectores que yo conozco, por ejemplo, el sector de la información y comunicación, que normalmente no está situado, las empresas no están situadas en Italia, pero nosotros debemos contratar estas relaciones de fuerza en base a decisiones que no se tomaron aquí en las mesas italianas sin al extranjero, y así la marginalidad del hecho de que puedan modificarse no está en la mesa en la que estamos hablando de esos problemas. Así esto queda claro que sea un elemento crítico, y yo creo que deberíamos hacer ese trabajo en dos direcciones. No es solo el comité de empresas que puede ayudar, sino también que decimos a las otras confederaciones puedan ayudar los comités de empresas en aumentar el poder de negociación y intentar implicar las ocasiones en las que nos reunimos con los CEE. Bueno, se debería participar en todos los países que tienen también problemas diferentes. Me parece que eso ya pasó en IKEA, y eso me refiero al tema de las alianzas que vamos a tratar la segunda parte de la mañana. Y eso pasa a diario, y también en empresas de otros sectores, a donde, por ejemplo, me refiero a una empresa que yo conozco muy bien, me ocupo de ella, American Express, y hay una relación de fuerza con esta empresa en Italia que permite tener una dinámica de
de negociación más favorable que puede contaminar, decimos, el intercambio que tenemos también a nivel europeo. Son señas pequeñas que yo creo dan la idea que eso es un recorrido que podemos empezar y fortalecer. Por lo que se refiere a los recursos, sí, probablemente es un problema político, estoy de acuerdo. Y yo creo que pueda solucionarse gracias a las negociaciones en cada país. Me refiero a los que se ocupan de negociación en sus países. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Metro, que es Sean Kerry. Tenemos también el representante del CEE italiano de esta empresa en el contrato de integración de Italia, de Metro, que es Sean Kerry. Tenemos una agilidad del CE que nos permite utilizar recursos para que el comité de empresa, un representante, pueda participar en las iniciativas, y es un elemento que queremos fortalecer en el futuro y que podría volverse recursos más amplios que se podrían destinar a este tipo de actividad, y que nos permitiría conocer proyectos que pueden afectar nuestro país y nos permite construir alianzas que nos darían un mayor nivel de negociación. Y aquí termino. Muchas gracias.